Saludos cordiales, buscadores de relatos bíblicos. Contemplen el vasto lienzo de la tierra recién purificada por las aguas del diluvio universal. Un mundo renacido, habitado únicamente por la familia de Noé, él, su esposa, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus nueras. A ellos se les había confiado una misión divina fundamental: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Un mandato claro, una instrucción para la dispersión, para la expansión de la humanidad a lo largo y ancho del planeta. En los primeros siglos posteriores al diluvio, la humanidad se expandió, y con ella, una notable unidad prevalecía. La Biblia nos revela un detalle crucial en Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Imaginen las implicaciones de esto. No solo una unidad lingüística perfecta, sino también una profunda unidad cultural y social. No había barreras de comunicación, no había malentendidos nacidos de la diferencia de dialectos o jergas. Las ideas, las innovaciones, los planes, se transmitían sin esfuerzo entre todos los hombres. La humanidad, aún incipiente en número, pero poseedora de una capacidad innata para la colaboración, operaba como un solo organismo, compartiendo un idioma, una visión y un destino aparentemente común. Esta unidad, sin embargo, que podría haber sido una tremenda bendición para la rápida repoblación y desarrollo de la tierra, pronto sería pervertida. En lugar de obedecer el mandato divino de esparcirse y colonizar el planeta, la humanidad se dejaría seducir por el orgullo colectivo y el deseo de autosuficiencia. Lo que sigue es un relato crucial que explica el origen de la asombrosa diversidad lingüística y cultural que define nuestro mundo hoy, y las profundas, a veces dolorosas, consecuencias de la soberbia humana frente a la inmutable voluntad de Dios. Nos adentraremos en el capítulo 11 de Génesis para explorar esta historia monumental, la construcción de la Torre de Babel. El proyecto de Babel, un manifiesto de orgullo humano. A medida que la humanidad se desplazaba de oriente, o más precisamente, desde las montañas donde el arca había reposado, llegaron a una vasta y fértil llanura en la tierra de Sinar. Esta región, conocida hoy como Mesopotamia, era un lugar ideal para el asentamiento permanente, con abundancia de recursos y un suelo fértil. Fue aquí donde, en lugar de cumplir con el mandato divino de llenar la tierra mediante la dispersión, la humanidad decidió un rumbo diametralmente opuesto: la concentración y la centralización. Su decisión no fue aleatoria, fue un plan deliberado y colectivo, impulsado por motivaciones claras y profundamente arraigadas en el corazón humano pecaminoso. La Biblia lo registra con una franqueza asombrosa: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuere esparcido sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. Analicemos en detalle cada una de estas ambiciones, pues son la clave para entender el desafío de Babel. Edifiquémonos una ciudad. Esta no era simplemente la necesidad de un lugar para vivir. Era el deseo de crear un centro urbano, un polo de atracción que los mantuviera unidos en un solo lugar. Era una declaración de autonomía territorial, un rechazo implícito al nomadismo y a la dispersión que Dios había ordenado. Querían controlar su propio destino, establecer su propio reino terrenal, en lugar de ser meros administradores de un mundo vasto y diverso.
Esta ciudad sería el símbolo de su poder y de su unidad autosuficiente. Y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Aquí reside el corazón del desafío. Si bien las antiguas civilizaciones mesopotámicas construyeron zigurats que eran montañas de los dioses, elevándose hacia el cielo para el culto, la motivación de Babel era diferente. La frase llegue al cielo en el contexto bíblico no es meramente una aspiración arquitectónica a una gran altura física. Es un intento simbólico de rivalizar con Dios, de alcanzar un estatus divino por sus propios medios, o incluso de construir una protección contra una posible futura intervención divina, como un nuevo diluvio. Esta torre era un monumento al poder humano, una declaración audaz de independencia de la autoridad divina. No buscaban acercarse a Dios en adoración, sino en desafío, buscando un camino propio hacia la gloria y la trascendencia. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este es el culmen de su orgullo y soberbia. Su principal objetivo no era honrar a Dios, sino engrandecer su propia reputación. Era un deseo insaciable de fama y reconocimiento, de construir un legado que perpetuara su propia gloria a través de las generaciones, completamente independiente de la voluntad divina. No querían ser recordados por su obediencia o su relación con Dios, sino por su propia fuerza, su unidad y su capacidad de desafiar lo imposible. Había un miedo subyacente a la dispersión divina, y la torre era su intento de anular esa posibilidad, de forjar su propio destino. La Biblia también menciona los materiales que utilizaron, ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Esto no es un detalle menor. Demuestra un conocimiento técnico avanzado para la época, una capacidad para fabricar sus propios materiales de construcción en una llanura donde escaseaba la piedra. Esta autosuficiencia tecnológica acentuaba su arrogancia, su creencia de que podían construir sus propias soluciones, su propio futuro, sin depender de lo divino. El proyecto de Babel, por lo tanto, no era solo una construcción física. Era un manifiesto de la autosuficiencia humana, un grito de desafío a la autoridad y al propósito de Dios para la humanidad. La intervención divina, confusión y dispersión. La imponente Torre de Babel, erigiéndose como un monumento al orgullo y la rebelión humana, no pasó desapercibida para el ojo omnisciente del Creador. La Biblia nos relata un evento asombroso, una intervención divina directa que alteraría el curso de la historia humana para siempre, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11:5. Este descender es, por supuesto, una expresión antropomórfica, una forma en que la Escritura nos ayuda a comprender la atención y el juicio divinos. Dios, en su omnisciencia, no necesitaba moverse físicamente para observar lo que la humanidad estaba haciendo. Sin embargo, este lenguaje nos transmite la cercanía y la seriedad de su escrutinio. La razón de la intervención de Dios fue clara y profunda, revelada en un monólogo divino que nos da una visión de su sabiduría y propósito. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11, 6-7. Este pasaje es crucial. Dios no detuvo el proyecto por celos,
sino por una preocupación por el potencial ilimitado de la desobediencia humana cuando está unificada y sin restricciones. Si con un solo idioma y una sola mente podían concebir y ejecutar un proyecto tan audaz y desafiante a su autoridad, ¿qué límites tendría su rebelión continua? El problema no era la torre en sí misma, ni siquiera su altura, sino el corazón detrás de la construcción, un corazón que aspiraba a la autosuficiencia total, a la autosuficiencia y a destronar a Dios de su lugar soberano en el universo. La confusión de lenguas no fue un castigo arbitrario, sino una medida protectora, una intervención misericordiosa para limitar la capacidad del hombre de rebelarse de forma unificada y de caer en una depravación aún mayor. La solución divina fue tan radical como instantánea, la confusión de lenguas. De repente, en el fragor de la construcción, sin previo aviso, la comunicación se rompió de manera inexplicable. Imaginen el caos y la incredulidad que se desató en el sitio de construcción. Un albañil grita una orden para levantar una carga pesada, y el obrero de al lado escucha un galimatías incomprensible. Las herramientas caen. La frustración se convierte en desesperación. La comprensión mutua, que había sido el cemento de su unidad, se disolvió en un mar de sonidos ininteligibles. Las palabras, que antes eran herramientas de unión y colaboración efectiva, se convirtieron en barreras infranqueables de incomprensión lingüística. Como resultado directo e inevitable de esta intervención divina, la construcción de la torre cesó abruptamente. El vasto proyecto, concebido en el orgullo y la ambición, se detuvo por la imposibilidad total de coordinar esfuerzos. La unidad que los había impulsado ahora se deshacía en la desorganización y la falta de comunicación. Y más allá de eso, la humanidad fue, de hecho, dispersada sobre la faz de toda la tierra, cumpliéndose de manera inesperada y a través de un juicio divino el mandato original que ellos habían desafiado y desobedecido desde el principio. La ciudad, que iba a ser un símbolo de su unidad y poder perpetuo, fue llamada Babel, un nombre que significa confusión. Un nombre que sería un recordatorio perpetuo no sólo de su fracaso, sino también de la intervención ineludible y soberana de Dios en la historia humana. Las consecuencias profundas, el origen de las lenguas y las naciones. El evento de la Torre de Babel no fue un mero incidente aislado. Sus consecuencias fueron profundas y moldearon la trayectoria de la humanidad, dando forma al mundo tal como lo conocemos hoy. En primer lugar, la historia de Babel es la explicación bíblica del origen de las diversas lenguas y culturas en nuestro planeta. Aquella unidad lingüística original, que permitía una comunicación sin fricciones, se rompió en un instante. En su lugar, surgieron una multitud de idiomas, cada uno con sus propias reglas, sus propias melodías, sus propias complejidades. Esta diversidad, que hoy celebramos como una riqueza cultural, tiene sus raíces en un acto de juicio divino contra el orgullo y la desobediencia humanos. La comunicación se volvió un desafío, no por la distancia geográfica, sino por las barreras lingüísticas. En segundo lugar, el episodio de Babel llevó a la dispersión definitiva de la humanidad. Lo que Dios había ordenado desde el principio, llenar la tierra, se cumplió finalmente, pero no por la obediencia voluntaria de la humanidad. Fue la incomprensión forzada lo que los obligó a separarse. Cada grupo que ahora compartía un mismo idioma se vio forzado a buscar nuevos asentamientos, llevando consigo su nueva lengua y sus incipientes tradiciones.
Así se formaron las bases de las distintas naciones, pueblos y etnias que, a lo largo de los milenios, han poblado el globo. La tabla de las naciones, cuidadosamente detallada en Génesis 10, que enlista a los descendientes de Noé por clanes, lenguas y tierras, encuentra su explicación y su catalizador en el evento de Babel en el capítulo 11. Desde una perspectiva teológica, la historia de Babel es un recordatorio contundente de la soberanía inmutable de Dios y los peligros inherentes al orgullo humano. La torre no era simplemente un proyecto de ingeniería, era un símbolo palpable de la arrogancia humana, un intento audaz de construir una seguridad y una fama independientes de Dios. Es la narrativa arquetípica de la humanidad buscando su propia salvación, construyendo su propio nombre y su propio reino, en lugar de depender humilde y obedientemente del Creador. Dios, en su sabiduría infinita, no podía permitir que esta unidad rebelde continuara indefinidamente, ya que los límites de lo que la humanidad podría lograr en su persistente pecado, sin la guía divina, se habrían desvanecido por completo, llevando a una depravación aún mayor. La confusión de lenguas, entonces, no fue un castigo arbitrario y cruel, sino una medida protectora, una intervención divina que limitó la capacidad del hombre de rebelarse de forma unificada contra su Creador, y en última instancia, de autodestruirse. Curiosamente, la historia de Babel también sirve como un contraste poderoso y profético, un anticipo de la redención futura. Si la humanidad fue dispersada y confundida por la confusión en Babel debido a su orgullo y desobediencia, la Biblia también nos apunta hacia un futuro donde la unidad se restaurará, no por un lenguaje común, sino por el Espíritu de Dios. Pensemos en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, donde personas de todas las naciones, que hablaban diferentes lenguas, comprendieron el mensaje del Evangelio. Esto es, en cierto sentido, una antibabel, una reversión de la confusión, no por un decreto divino forzado, sino por el poder del Espíritu Santo que une a creyentes de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones en un mismo entendimiento y adoración de Dios. Es un recordatorio de que la unidad verdadera no se encuentra en proyectos humanos ambiciosos, sino en la obediencia y la comunión con el Creador. La historia de la Torre de Babel, narrada en el capítulo 11 del Génesis, es mucho más que un antiguo mito sobre el origen de las lenguas. Es un relato fundamental que nos enseña sobre la condición persistente del corazón humano, una propensión innata al orgullo, a la autosuficiencia y al deseo de establecer su propia autoridad y fama aparte de Dios. Es un testimonio rotundo de la justicia soberana de Dios, quien interviene con sabiduría y poder para limitar el poder de la humanidad rebelde y para asegurar que sus propios propósitos divinos se cumplan, a pesar de los planes humanos. Esta narrativa también nos ofrece una profunda reflexión sobre la diversidad humana. Lo que comenzó como un acto de juicio divino se convirtió en la base de la increíble riqueza cultural y lingüística de nuestro mundo. La dispersión de Babel es un recordatorio constante de que, aunque somos diversos en lengua, cultura y apariencia, todos compartimos un origen común en Adán y Noé, y una misma y profunda necesidad de redención y gracia. Es un llamado a la humildad y al reconocimiento de nuestra dependencia del Creador. La historia de Babel marca el fin de la era universal en Génesis, donde el foco estaba en la humanidad en su conjunto. A partir de este punto, la narrativa bíblica da un giro trascendental, pasando de la historia general de la humanidad a la historia de un individuo y una familia específica.
El final del capítulo 11 nos introduce a la genealogía de Sem que culmina con Taré, el padre de Abraham. Este es el preludio al próximo gran acto de Dios en la historia de la salvación, el llamado de un solo hombre, Abraham, y el inicio de la formación de una nación específica a través de la cual Dios establecería su pacto de redención no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. La dispersión de Babel preparó el escenario para la elección de un linaje específico, la semilla de la promesa, a través de la cual Dios revelaría su plan de redención. Gracias por acompañarnos en esta profunda y exhaustiva exploración de la Torre de Babel en relatos bíblicos. Si esta reflexión sobre el orgullo, la diversidad, la soberanía divina y la transición en la historia bíblica les ha resonado, los invitamos de todo corazón a suscribirse a nuestro canal para seguir descubriendo las lecciones inagotables y los poderosos relatos de las Escrituras. Compartan sus pensamientos y reflexiones en los comentarios, y ayúdenos a difundir estos relatos compartiendo este video. Hasta nuestro próximo encuentro con las historias que dan forma a nuestra fe y nuestra comprensión del mundo.